¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Arturo Hernández. Gracias por apoyar al canal. Capítulo 1021. Una falla en el plan. A primera hora de la mañana de ayer, las ciudades del norte de Ucrania fueron atacadas por el comercio celestial. Muchas casas fueron dañadas. No se confirmaron víctimas civiles. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania dijo en una conferencia de prensa que el uso de armas orbitales espaciales por parte de Celestial Trade viola el consenso de la comunidad internacional sobre el uso pacífico de los recursos espaciales y condena en gran medida el comportamiento de Celestial Trade. Al mismo tiempo, enfatiza que la participación de Celestial Trade en la situación es una conspiración entre Rusia y el militante, y es un insulto a los derechos humanos. Sin embargo, cuando los medios de comunicación preguntaron a la fuente de financiación para la contratación de contratistas militares europeos, el portavoz diplomático de Ucrania evitó la pregunta por motivos de confidencialidad. Según un oficial militar ucraniano que pidió no ser identificado, la primera vez que ocurrió el ataque aéreo, se apresuraron hacia la ciudad objetivo y encontraron docenas de barras de tungsteno de aproximadamente 1,5 metros de diámetro en las ruinas. Las varillas se desgastaron al entrar en la atmósfera. El experto en satélites de la ESA declaró que si las barras de tungsteno se cayeran de la órbita síncrona, la velocidad teórica habría estado cerca de 11 kilómetros por segundo para cuando entrarán en la atmósfera. Ahora, la ciudad detrás de mí es la secuela traumática de las armas espaciales. Podemos ver claramente el pozo profundo en el medio del camino y el daño a los edificios alrededor del pozo causado por la réplica. Cuando Jian Chen estaba mirando al periodista europeo, casi se echó a reír. No creía que esas personas le atribuyeran la destrucción de esta ciudad. ¿No pensaron en investigar de antemano para ver cuántas veces bombardearon la ciudad? Aparte de las fuerzas especiales de Flecha que vio, no vio un alma cuando entró en la ciudad. ¿Qué hay para mirar? Natasha se estaba secando el pelo. Salió del baño envuelta en una bata de baño. Cuando vio las noticias, se burló con desdén. Todo son especulaciones infundadas. La narrativa se basa completamente en la boca de los periodistas. Cuando Natasha terminó de bañarse, Ayesha, con cambios de ropa, la rodeó y corrió al baño. Poco después, el agua comenzó a salpicar por dentro. Muy interesante a veces. Jian Chen sonrió y miró a Natasha, sus ojos de repente se iluminaron. Después de bañarse, ella era completamente diferente en comparación con la forma en que estaba en el automóvil. Su cabello dorado ligeramente rizado desprendía una fina niebla. Su piel suave era como una hermosa obra de arte, nacida de la función entre la masa continental de Europa y Asia, una exquisita fusión entre el oeste y el este. Cada sonrisa estaba llena de exóticas tentaciones. Natasha notó el fuego ardiendo en los ojos de Jian Chen. Ella no actuó con timidez, pero le silbó y luego se volvió hacia el dormitorio. Justo cuando Jian Chen estaba debatiendo si debía aceptar su tentación y divertirse un poco antes de la cena, sonó el timbre. El camarero del hotel empujó un carrito de comida con todo, desde alimentos básicos hasta postres. Metió una propina de 100 XND en las manos del camarero y luego empujó el carrito hacia la mesa del comedor. Cuando se estaba preparando para lavarse las manos, de repente notó que el agua aún salpicaba en el baño. Con una sonrisa, Jian Chen cerró la puerta y la cerró. Luego colocó su ropa y pantalones en el marco de aluminio, y golpeó suavemente la puerta como un lobo feroz. El pequeño conejo pequeño fue obediente y abrió la puerta. Pronto, hubo una exclamación en el baño, que gradualmente cambió los sonidos del agua que salpicaba las rocas, seguido de un gemido reprimido, y finalmente terminó con la conclusión final. Pasó una hora antes de que salieran del baño. En la cena, Ayesha tenía una sonrisa triunfante y se sentó junto a Jian Chen. Natasha, al otro lado de la mesa, hizo un mohín de disgusto. Cada vez que miraba a Jian Chen, rogaba los ojos. Su indirecta era tan obvia, pero Jian Chen no la siguió. En cambio, se coló para ver a Ayesha. La hizo sentir como si hubiera perdido. En particular, la presunción de Ayesha la puso particularmente furiosa. Durante la cena, ella se preguntaba cómo tomar represalias contra este bastardo por la noche. Tropas aerotransportadas orbitales, armas del espacio exterior. Mirando el informe, los labios de Carmen se curvaron como si no se hubiera tomado este problema en serio.
En la esquina de su escritorio había una manzana dorada. Líneas extrañas cubrían toda la manzana, como una obra de arte. Giró su mirada hacia la manzana. En sus pupilas que hablaban de control, un destello de tristeza brilló. El Instituto de Investigación de Rothschild analizó la estructura de la Golden Apple e incluso cultivó células cerebrales artificiales a través de células embrionarias, extrayendo sustancias similares y creando con éxito una segunda Golden Apple. Sin embargo, no importa cómo lo estudiaron, no pudieron resolver el misterio y no pudieron ponerse en contacto con los restos del vacío que ayudaron al Tercer Reich. Originalmente, era su mayor dependencia, pero ahora apareció un pequeño defecto en el plan. En su plan, siempre que pudiera descifrar los secretos de la manzana dorada, podría comprender la fuente de la tecnología de Future Technology que trascendió el mundo actual. Con los recursos de Europa, América del Norte y América del Sur, sería fácil suprimir Shin, que poco a poco fue ganando terreno en Asia. Un elevador espacial. Mientras dominaran los principios técnicos, eran completamente capaces de construir uno en Ecuador y construir uno en el Golfo de Guinea en África Central. Fue por eso que otros países europeos además de Gran Bretaña no estaban ansiosos por unirse al programa de desarrollo del espacio comercial celestial. Sacudió la cabeza, se sacudió las molestias y tiró las actividades militares de Celestial Train. Carmen miró al guardaespaldas que estaba a su lado. Johnson, ¿qué te parece? Johnson no solo era su guardaespaldas sino también su asesor militar privado. Deberíamos aumentar el número de personas. Si tomamos en cuenta las desventajas de la tecnología, no tenemos suficiente gente, dijo Johnson. Carmen asintió y recogió la manzana dorada en la esquina de la mesa, mirando las líneas grabadas. Yo también lo creo. ¿Qué tal, Krupp? ¿Ha habido algún progreso en la investigación de armas? El prototipo está completo, pero el costo no es bajo. El costo puede reducirse por escala. Solo necesito que encuentren equipos que no estén muy lejos del esqueleto cinético de Celestial Train. Carmen se levantó y volvió a colocar la manzana dorada. Tenemos recursos que no pueden imaginar. Mi querido señor Johnson, ¿comprende el significado de mi oración? La guerra es un proceso de aprendizaje mutuo, pero requiere un cierto sacrificio. Mientras sean arrastrados a la guerra civil y continúen siendo arrastrados por la guerra, siempre podemos aprender de ellos a través de la ingeniería inversa. Habiendo dicho eso, Carmen sonrió. Cuando digiramos completamente su tecnología, será su fin. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de repente y Carmen frunció el ceño. Después de mirar a la persona que entró, su ceño se alivió. Levantó la mano para calmar a Johnson y luego habló gratamente con el hombre. ¿Qué pasa, mi amigo? ¿Cuál es la prisa? Celestial Tret lanzó un ataque contra nuestra fortaleza en Red Army Village. El hombre jadeó y miró ansiosamente a Carmen. Justo ahora, recibimos una señal de angustia de las líneas del frente. ¿Atacar a la aldea del Ejército Rojo? Carmen frunció el ceño. ¿A cuántas personas enviaron? 2 brigadas orbitales en el aire. ¿2 brigadas? Eso es solo alrededor de 6,000 personas. No, su tamaño es algo único. Solo hay 2000 personas en una brigada orbital en el aire, hubo una sonrisa amarga, y su tono fue forzado. Y ahora han borrado por completo nuestra primera línea de defensa. Capítulo 1022. Nombre en clave Lightning. Auge. Las sucias volaron en el aire, esparcidas por el campo de batalla como innumerables pinos marrones. Las silbantes varillas de tungsteno dibujaban trayectorias blancas en el cielo. Inmediatamente llovieron destrucción como si no costaran dinero. Las barras cubrían la línea de defensa creada por Arrow Mercenaries, aplastaron el búnker de concreto en 1.000.000 de piezas, destrozaron el pavimento en pozos profundos y llenaron las trincheras. Con un grito, la bocina del contraataque sonó. Los militantes en la segunda formación salieron corriendo del bosque y los búnkers siguiendo los tanques de batalla principales T-72. Lanzaron un asalto. La armadura embistió sobre los arbustos escarpados, el rugido de los cinturones resonó en el suelo y el humo de los disparos tiñó el cielo de un blanco pálido. Con los meteoritos cayendo del cielo, la infantería del militante cruzó la primera línea de defensa fuera de la aldea del Ejército Rojo. Detrás de ellos estaban las ruinas de un búnker de hormigón armado. En el búnker de hormigón, había una fractura desalentadora. El cemento se hizo añicos como el vidrio y el esqueleto de acero utilizado como estructura de soporte se rompió en varias secciones.
En cuanto a los soldados y mercenarios, ni un solo cadáver estaba intacto. No hubo pelea de ida y vuelta, solo intercambios esporádicos de disparos. La línea de defensa desgarrada era como una presa derrumbada. No hubo regreso. El daño de las armas basadas en el espacio no solo se reflejó en el daño a las estructuras y armas, sino también en la fortaleza mental del enemigo. El verdadero guerrero podría no tener miedo a las balas de su enemigo, pero contra un desastre que golpeó sin previo aviso, la fragilidad de todas las personas era la misma. El ejército ucraniano y los mercenarios Arrow fueron forzados a entrar en el área urbana después del comienzo de la guerra. Las dos brigadas orbitales aerotransportadas lideraron la ofensiva. Los soldados armados hasta los dientes viajaban en vehículos de asalto. Después de ingresar a la ciudad, lanzaron los drones Hummingbird equipados y se enfrentaron a fuego cruzado con los soldados de élite de Arrow. Los soldados de ambos lados fueron alimentados por sangre. El humo de la guerra llenó las calles. Con los rugidos de los tanques, los militantes y el comercio celestial perforaron el área urbana desde 3 direcciones. En un edificio, varios mercenarios Arrow se escondieron dentro. No entres en pánico. No se atreven a usar esas cosas en la ciudad. Vigila tu posición. Un veterano de Arrow que había participado en la guerra civil de Madagascar miraba por la ventana. Sus ojos estaban llenos de miedo, pero no pasó este miedo a los camaradas detrás de él. Dios sí. Con un grito, un soldado que sostenía un rifle dibujó una cruz en su pecho. Otros se agacharon ansiosamente debajo del alféizar de la ventana. Sabían que el enemigo estaba delante de ellos, pero sus manos y pies no podían dejar de temblar. Están atacando en esta dirección. Los idiotas, prepárate para pelear. Escúchame, cuenta con 3, nosotros. No tuvo la oportunidad de terminar antes de que el edificio se derrumbara como ruinas de tofu roto. Enterró a sus camaradas y a él. Su última pieza de conciencia restante solo escuchó la orden de cargar. En este momento, Celestial Trade desató una segunda ronda de varillas de tungsteno contra las posiciones de Arrow y destruyó con precisión las fortalezas de Arrow a través de la orientación terminal, despejando el camino para el avance de las tropas. La batalla en el terreno todavía estaba en un punto muerto, pero el resultado de la batalla aérea ya estaba decidido. Las ametralladoras del MiG-29 rugieron en el aire, pero contra el Aurora, 20 de alta velocidad, solo podía estar en el extremo receptor del ataque. Aunque solo se desplegaron 4 Aurora, 20 en la base de primera línea, fue más que suficiente para destruir la formación defensiva del avión de tercera generación. A menos que la OTAN quisiera arriesgarse a enojar a Rusia estableciendo una zona de exclusión aérea en Ucrania, o enviando F-35 y F-22 con un alto riesgo de daño de batalla, Ucrania ya había perdido la superioridad aérea. Jiang Chen sabía muy bien que esta guerra duraría mucho tiempo, pero no tenía planes de prolongarla. Cuanto más se fue, menos favorable para el comercio celestial con una larga línea de suministro. Si Arrow recibiera una corriente continua de tropas de refugiados, entonces no habría ningún propósito para arrastrar la guerra. Cuando las 2 brigadas aerotransportadas completaron el despliegue y se estableció la base de primera línea, el primer lote de suministros de guerra fue transportado a Donetsk por vía aérea y ferroviaria. Luego, el centro de comando de Celestial Trade lanzó un contraataque con el nombre Enclave Lightning. En cuanto a esas barras de tungsteno, era una opción fuera del plan. Debido a la inesperada capacidad de supresión demostrada en el rescate de Natasha, el arma previamente ignorada se utilizó como uno de los medios para atacar desde el espacio exterior. Anoche, Ayesha, que ya estaba satisfecha, dejó algo de tiempo para la pareja de despedida. Natasha tuvo que regresar a Moscú, y debido a la naturaleza de su trabajo, tuvo que pasar un tiempo en el período de observación después de ser despedida. Sin embargo, considerando el alcance de su espionaje y la cooperación entre Rusia y Celestial Trade en el tema de Kane, este período de observación no debería durar demasiado. 1 mes a medio año como máximo. Durante este tiempo, no podría salir de Moscú y, naturalmente, no podría ver a Jiang Chen. Fue precisamente por esto que Natasha fue particularmente apasionada. Al igual que un gatito hambriento, sacudiendo su cabello rubio, ansiando el olor de la dulce leche. Parecía liberar de alguna manera todo su deseo durante los próximos 6 meses esa noche. También fue la primera vez que Jiang Chen probó exotismo. Obtuvo una sólida comprensión de la definición de masivo. Estaba en un estado medio borracho cuando compartieron su primera vez sin apenas recordarlo.
Para compensar por última vez, Natasha usó su par de armas 36D para dejar una impresión memorable en Jian Chen. En el aeropuerto de Voronezh, Natasha besó a Jian Chen y lo miró a los ojos profundamente. El avión está a punto de despegar, susurró a Yesa mientras miraba a la mesa. Adiós. Sin muchas palabras, después de besar a Natasha, Jian Chen se despidió y se dirigió al Gulfstream G650. Sus palabras de despedida ya fueron dichas, y sería demasiado melodramático decirlas nuevamente. Después de que el avión despegó, Jian Chen se apoyó en su cómoda silla. Ayesa empujó suavemente una pantalla holográfica hacia Jian Chen y le informó sobre la situación en la línea del frente. Hace 10 minutos, hubo buenas noticias de primera línea. La operación Lightning ya ha logrado el éxito inicial. Nuestra primera y segunda brigada orbital aerotransportada tomó con éxito el control de la aldea del Ejército Rojo y expulsó al enemigo de esta área. Excelente. Jian Chen echó un vistazo más de cerca al informe y luego asintió con satisfacción. El siguiente paso es conducirlos a través del río Dnieper. Cuando regrese, Iván debería tener el plan en su lugar. ¿Y entonces la guerra terminó? Ayesa inclinó la cabeza. Imposible. Jian Chen sacudió la cabeza con una sonrisa. Mientras exista el enfrentamiento entre la OTAN y Rusia, la guerra realmente no terminará. Capítulo 1023. El método de transporte innovador. Al regresar a la hermosa isla de Koro, el ambiente de ciencia ficción se amplificó en comparación con medio mes antes. Al salir del aeropuerto, Jian Chen notó que varios autos flotantes volaban sobre la autopista de 6 carriles, no muy lejos del aeropuerto. Los extranjeros que llegaron allí por primera vez exclamaron ante la escena y comenzaron a capturar la hermosa ciudad. Los lugareños reaccionaron con calma y siguieron con sus vidas. Esta calma no solo se refleja en el hecho de que los autos pueden volar, sino también en las acciones de sorpresa de los extranjeros. Los taxis en el aeropuerto tenían una demanda particularmente alta. Fueron los primeros en utilizar vehículos de levitación magnética. Para experimentar esta novedosa forma de transporte, muchos amigos internacionales incluso pidieron a sus conductores que se desviaran. Después de navegar por la autopista Maglev, finalmente regresarían en ruta a su hotel. Jian Chen se sintió un poco sorprendido por la siempre cambiante isla Koro, pero solo duró un momento. Después de todo, trajo la tecnología de vuelta de la sexta calle. Entonces, fue más una novedad para él. Simplemente se sintió emocionado al ver que la tecnología que pertenecía al futuro estaba ahora en el mundo moderno. El mundo estaba cambiando demasiado rápido. Al entrar al estacionamiento fuera del aeropuerto, Jian Chen evitó el área de la parada de taxis rodeada de extranjeros y se dirigió directamente a la esquina del estacionamiento. Había un auto rojo estacionado, y una figura hermosa y familiar estaba parada allí. Su temperamento noble pero frío bloqueó a todos los hombres con la idea de arriesgarse a 10 metros de distancia. Sin embargo, cuando vio a Jian Chen, su expresión se derritió de repente y se formó una hermosa sonrisa. Finalmente has vuelto. ¿Fue divertido en Moscú? ¿Qué divertido? Fui allí por negocios. Jian Chen puso los ojos en blanco. Escuché que saliste a caminar fuera de la frontera. Oh, esa fue una circunstancia especial. Jian Chen no miró directamente a la vista penetrante y evitó la pregunta riéndose. Afortunadamente, Xia Shiyu no persistió más en el tema. Jian Chen no quería pensar en cómo le confesaría sobre Natasha. Al abrir el maletero para Jian Chen, Xia Shiyu lo vio meter su maleta y luego lo invitó al asiento del pasajero delantero, dejando a Ayesa sola en el asiento trasero. Luego entró y encendió el auto. Mirando el suelo fuera de la ventana desapareciendo gradualmente, la mano de Jian Chen tomó involuntariamente los reposabrazos al lado de la puerta. Estaba tenso y parecía blanco pálido. Con lo nervioso que parecía Jian Chen, Xia Shiyu, que estaba dirigiendo, no pudo contener su risa. Ella entró suavemente en el carril de aceleración. Cuando la velocidad alcanzó el máximo y el vehículo se elevó a la cima de la pista, activó el modo de crucero automático y sus manos dejaron el volante. Ayesa curiosamente miró a su alrededor. Aunque escuchó a Jian Chen hablar sobre el futuro, era la primera vez que veía este novedoso transporte. Mira lo asustado que estás. Obtuve mi licencia Maglev con mis habilidades, ¿de acuerdo? Xia Shiyu puso los ojos en blanco, mostró la licencia en sus manos y luego la arrojó al cajón. ¿Tu auto nuevo? Jian Chen cambió de tema. De hecho, no le tenía miedo al coche Maglev.
Fue solo porque estaba sentado al lado de una conductora. Por supuesto. Los automóviles de levitación magnética se lanzaron a mediados de este mes. El modelo de este automóvil se llama el EMLA 1. EMLA es una abreviatura de levitación electromagnética. ¿Te gusta eso? Xia Shiyu dijo con orgullo. Se ve bastante bien. Compraré uno alguna vez. Su mano aferrada al reposabrazos finalmente se soltó, y Jian Chen hizo una evaluación pertinente. En el modo de crucero automático, la velocidad del automóvil alcanzó la impresionante cifra de 150 km por hora. El paisaje fuera de la ventana desapareció rápidamente. Era difícil imaginar que estuvieran en el centro de la ciudad. Después de abandonar el área urbana, Xia Shiyu apagó el crucero automático y condujo el automóvil al carril intermedio, disminuyendo la velocidad y descendiendo lentamente. Las ruedas y la carretera se conectaron, luego el vehículo se hundió en la carretera, y el latido de Jian Chen también se relajó. Sabía que la EML finalmente había regresado al suelo. El informe financiero del primer trimestre fiscal de 2019 salió. Xia Shiyu hábilmente cambió al modo de conducción en carretera y luego habló casualmente. Oh. ¿No tiene curiosidad acerca del informe financiero de qué departamento fue el más llamativo? Xia Shiyu lo miró con curiosidad. ¿Tengo que adivinar? El primero fue Future Technology, y el segundo fue Future Heavy Industries. Jian Chen se encogió de hombros. Desde el establecimiento de la nueva reserva, comenzó a sentirse cada vez menos asombrado por las largas cifras astronómicas en los informes financieros. En particular, la última vez que vio las noticias, New Shin Dollars fue la única moneda de liquidación para el comercio espacial y valió 943,1 mil millones de dólares en el mercado de divisas. Para Future Group, más dinero era solo una cifra. Por supuesto, eso no significaba que el dinero fuera inútil, pero su objetivo no era solo ganar más dinero. La colonia lunar recién había comenzado a obtener ganancias este año, y la tasa de rendimiento era inferior a una décima parte del proyecto de realidad virtual de Future Technology, pero estaba dispuesto a quemar dinero en el proyecto de la colonia lunar. Por el contrario, Future Heavy Industries fue el primero y Future Technology fue el segundo. Los labios de Xia Shiyu se curvaron. Oh. ¿La fabricación fue más rentable que la tecnología? Espera, ¿podría saber por qué? Jian Chen estuvo intrigado por un segundo antes de darse cuenta. Después de que Celestial Trade promulgara el Plan de Desarrollo de Recursos del Espacio Ultraterrestre del Comercio Celestial de 2019, se contrataron 9 asteroides a varios países para la minería, lo que llevó a una gran cantidad de empresas extranjeras a la ciudad celestial. Esto llevó a una enorme cantidad de pedidos enviados a Future Heavy Industries para estaciones espaciales externas. El precio de una estación espacial oscilaba entre 1.000 millones y 10.000 millones de dólares. Aunque muchas compañías personalizadas de estaciones espaciales estaban en Silicon Valley, Cambridge y Singapur también aceptaron pedidos, pero ni su calidad ni su reputación coincidían con Future Heavy Industries. Solo podían compartir los mercados que quedaron atrás. Jian Chen también se olvidó de las ganancias récord de la producción de estaciones espaciales. Future Heavy Industries no solo superó a Future Technology en las ganancias del primer trimestre, sino que es probable que la división deje completamente a Future Technology en el polvo. Bien, todavía hay una cosa más. Hay visitantes de UA. Déjame adivinar, ¿están aquí para preguntar sobre las armas del espacio exterior? Has adivinado mal otra vez. Xia Shiyu parpadeó. Este gesto juguetón en ella era lindo debido al fuerte contraste. El ministro de Transporte y el CEO de First Automobile están de visita. ¿Oh? ¿Están interesados en los vehículos de levitación magnética? Jian Chen mostró interés. Se enteraron del concepto de vehículos de levitación magnética y tráfico tridimensional. Xia Shiyu, orgullosa del hecho, continuó. Especialmente después de enterarse de que los vehículos de levitación magnética pueden aliviar efectivamente la congestión del tráfico urbano. Capítulo 1024. La ciudad siempre cambiante de Coro. A principios de marzo, financiado por Luer Motors, Shinestate Construction Company llevó a cabo modificaciones de levitación magnética en la autopista bidireccional de 6 carriles desde el aeropuerto a través del centro de la ciudad hasta el puerto. Utilizando vehículos de construcción equipados con un conductor de pilotes en la parte delantera, los dispositivos de generación magnética prismáticos se condujeron debajo de la carretera, y el cemento se volvió a fundir y pavimentar con asfalto.
Casi en el mismo mes, Luer Motors presentó un modelo de levitación magnética de una nueva generación de vehículos eléctricos puros. Mientras se mantenía la estructura original de la rueda, la unidad de suspensión magnética se instaló en el chasis. El vehículo podría estar suspendido en la pista de levitación magnética. Después de intercambiar opiniones con Luer Motors, la oficina de transporte de Shin emitió el reglamento interino correspondiente sobre la gestión del tráfico de levitación magnética, designando tentativamente el área entre 4, 5 y 20 metros sobre la carretera como una zona especial para vehículos maglev. No se permitió el paso de dispositivos voladores. Basado en diferentes velocidades, se delinearon 5 pistas diferentes con diferentes alturas. La primera pista era una pista amortiguadora con una altura de 5 metros y un límite de velocidad de menos de 10 kilómetros, equivalente a la velocidad de un vehículo de motor normal en la primera marcha. La velocidad de 60 kilómetros por hora se limitó a la pista de 8 metros de altura, y la velocidad de 80 kilómetros por hora se limitó a una pista de 11 metros de altura. La velocidad de 100 kilómetros era la velocidad máxima para la conducción manual y se encontraba en una pista de 14 metros de altura. En cuanto a la pista de 17 metros de altura, la ruta de crucero automática se fijó a una velocidad de 200 kilómetros por hora. Los vehículos maglev eran más rápidos y seguros que los vehículos convencionales. Los vehículos que circulaban a la misma altura tenían la misma velocidad, por lo que no había problemas con colisiones o colisiones traseras. Al ingresar a la pista superior, los vehículos maglev ingresaron al modo de crucero automático con la velocidad bloqueada a 150 kilómetros por hora. Después de establecer la ruta, la inteligencia artificial reemplazó al conductor para completar las tareas de manejo. En cuanto a los ajustes en los detalles de los pasos elevados, la aceleración, el estacionamiento, los semáforos, el cambio de vías y las licencias de conducir, también hubo regulaciones relevantes en la nueva gestión del tráfico. Un total de 100,000 palabras detallaron parcialmente todos los problemas. En este punto, el tráfico de Shin había saltado oficialmente a la era del tráfico tridimensional. De ahora en adelante, Koro City completará gradualmente la transformación de levitación magnética de cada camino en el área urbana. Para entonces, con un automóvil de levitación magnética, sería posible disfrutar de la velocidad de la autopista a pesar de estar en el corazón de la ciudad. Incluso si la densidad de población se duplicara, no habría necesidad de preocuparse por los atascos. Koro City aún requeriría un período para popularizar los vehículos de levitación magnética, mientras que la ciudad de Penglai ya promovió completamente esta tecnología. Tan pronto como se completó la ciudad, la pista de levitación magnética se incrustó bajo la red de tráfico urbano. Con la introducción de las regulaciones provisionales sobre la gestión del tráfico de levitación magnética y el lanzamiento del modelo Luer, este nuevo vehículo de transporte se popularizó en la ciudad en el mar. Sin embargo, este vehículo innovador no recibió la atención que merecía en la comunidad internacional. La razón de esto fue principalmente porque el concepto de levitación magnética no era un concepto novedoso. Además, la liberación del Welem acaba de ocurrir en medio de un conflicto entre dos contratistas militares privados en Ucrania. Celestial Trade incluso reveló 2 armas letales, armas del espacio exterior y tropas aerotransportadas orbitales. Esta serie de movimientos arrebató los titulares del Luer Motor y la atención de la comunidad internacional, lo que provocó que la tecnología innovadora no recibiera el reconocimiento que merecía. Sin embargo, por la cantidad de vistas del vehículo desde los principales sitios de redes sociales, la gente estaba bastante interesada en el vehículo de transporte que podía volar en la carretera. Los ciudadanos de UA, conocidos como el país constantemente al volante, se dirigieron inmediatamente a las tiendas Luer para exigir una fecha de lanzamiento del nuevo Luer, lo que hizo que los gerentes de las tiendas se quedaran atónitos. Obviamente no entendieron que el coche maglev solo funcionaba en carreteras específicamente diseñadas para este propósito. Antes de la introducción del vehículo de levitación magnética, primero se deben construir caminos de levitación magnética. Y esta decisión no sería la decisión de una determinada empresa, sino que dependía del Departamento de Transporte de la Nación. Sin embargo, el primero en llamar a la puerta no fue la UA al otro lado del océano, sino la vecina UA. Hola, señor Jian, mi nombre es Zhou Yuan. Este es Guo Maolin, gerente general Guo. Mucho gusto, señor Jian. El gerente Guo sonrió y estrechó la mano de Jian Chen con gran entusiasmo. Hace mucho que escuché sobre la profunda reputación del señor Jian. Eso es halagador.
Jian Chen arqueó modestamente su mano, pero se sintió muy bien con el comentario. Después de una pequeña charla, Jian Chen invitó a los dos a sentarse. El asistente de la oficina sirvió té para los tres y luego salió de la oficina. El ministro Zhou quizás sabía sobre el temperamento de Jian Chen. Tomó un sorbo de té y, sin ser indirecto, mencionó el propósito de su visita. Seré honesto. Después de ver los carros de levitación magnética en Koro City y Penglai City, me sorprendió bastante. Un concepto que originalmente pertenecía a las películas ahora se ha convertido en realidad poco a poco gracias a su trabajo. El ministro Zhou sonrió amablemente. Seré sencillo. ¿El señor Jian está interesado en el mercado UA? Señor. ¿Zhou quiere traer autos de levitación magnética a UA? Exactamente. El ministro Zhou asintió seriamente y dijo con una sonrisa. Este automóvil de levitación magnética es un invento increíble diseñado para grandes metropolitanos como Wangai. Si los autos se pueden suspender en el aire sin ningún problema de seguridad, entonces no tenemos que imponer restricciones y solo usar soluciones temporales. Entiendo lo que dices. Los vehículos de levitación magnética ayudan mucho a aliviar la presión del tráfico. Pero es posible que no sepa que nuestros autos de levitación magnética solo pueden viajar en un tipo específico de carretera. Llevar el automóvil al mercado es solo la segunda prioridad. La primera prioridad es construir la infraestructura adecuada, explicó Jian Chen. Entonces, ¿es difícil desarrollar la infraestructura? La construcción no es difícil, pero no es barata, dijo Jian Chen sin rodeos, y lo más importante está en el lado de las políticas. Sin las normas de tráfico relacionadas con los vehículos de levitación magnética, no tenemos las agallas para exportar esto. Somos un negocio adecuado y no podemos vender un producto sospechoso. Jajaja, el señor Jian ciertamente tiene humor. El dinero no es un problema. En cuanto a la política, desde que vine aquí, ¿todavía tiene que preocuparse por la formulación de políticas? El ministro Zhou sonrió y dejó la taza de té en la mano. Este propósito de mi viaje fue discutir este problema de regulación del tráfico. Tengo que aprender de ti y espero que al señor Jian no le importe. Por supuesto que no me importa. Haré que mi asistente imprima una copia de los reglamentos provisionales para usted. Jian Chen sonrió. Gracias, gracias. Bien, el próximo problema es para ustedes, empresarios. Tenga la seguridad sobre el lado de la política. Esto ya ha sido discutido por el Comité Central. Si podemos llegar a un acuerdo, esto beneficiará al país y al pueblo. Me gustaría agradecer al señor Jian en nombre de la gente. El ministro Zhou dijo que luego miró al gerente Guo antes de entregarle la conversación. Pequeño Guo, ¿por qué no hablas con el señor Jian? Capítulo 1025. Una vista de consenso. First Motor era una organización de nivel de ministerio adjunto y estaba bajo la supervisión de la Comisión de Administración y Supervisión de Activos de Propiedad Estatal. Sin embargo, el viceministro se refirió al presidente designado directamente por el Estado, no al gerente general a cargo de las operaciones comerciales. En cuanto al gerente general, generalmente no había un nivel administrativo asociado con el puesto, pero el poder era equivalente a un nivel de departamento. TK nota. El nivel de administración sigue el orden descendente de Estado, Ministerio, Departamento, Unidad y Oficina. En este momento, ambos hombres sentados frente a Jian Chen eran altos funcionarios de la República UA. Jian Chen siempre miró al mercado automotor de UA, y UA tenía una gran necesidad de vehículos de levitación magnética. Las patentes del WER sobre tecnología de levitación magnética fueron controladas por Future Heavy Industries. Future Heavy Industries planeó usar estas patentes para una empresa conjunta con First Motor. El objetivo de una empresa conjunta era reducir los impuestos, pero también recibir políticas preferenciales. Por el contrario, los vehículos de levitación magnética solo se venderían en UA, por lo que no quitarían las cuotas de mercado de otros mercados asiáticos. La razón más importante para las empresas conjuntas con empresas estatales era reducir la cantidad de problemas que podrían surgir al ingresar solos. Era mejor no preocuparse por problemas menores que no valían el tiempo de Jian Chen. Además, al formar una empresa conjunta con First Motor, Luer continuaría expandiéndose en el mercado de UA con un enfoque en el mercado de alta gama. Los caminos de levitación magnética de apoyo serían financiados por el Ministerio de Transporte con Future Heavy Industries proporcionando la tecnología y el equipo. El proyecto estaría abierto a licitación por todas las empresas constructoras en UA.
La primera fase del proyecto se basaría en Shanghái. La infraestructura vial existente en una parte del área urbana de Shanghái se convertiría. Si realmente tuviera un efecto positivo, el proyecto sería promovido a las ciudades de primer nivel en todo el país y luego cubriría gradualmente la red de carreteras principales antes de ingresar a las ciudades de segundo y tercer nivel. Después de hablar con el ministro Zhou sobre la infraestructura de apoyo, Jiang Chen de repente tuvo una idea y sonrió. Bueno, como estamos construyendo caminos de levitación magnética, tenemos que proporcionar tecnología de levitación magnética. Dado que los vehículos de levitación magnética son todos vehículos eléctricos puros. ¿Por qué no solo darme las estaciones de carga para desarrollar y evitar problemas de compatibilidad? Jiang Chen inventó por completo el problema de compatibilidad. La tecnología de carga inalámbrica de Celestial Trade era extremadamente alta, pero solo Shin logró la plena adopción de las estaciones de carga inalámbrica. La mayoría de las estaciones de carga en las estaciones de servicio en otros países estaban conectadas principalmente. Sin embargo, en estos países, todavía era posible ver al Uber. Esos propietarios de vehículos no estaban preocupados por encontrar estaciones de carga. El secreto era que los autos eléctricos puros Luer vendidos en el extranjero estaban equipados con un dispositivo de conversión de cable a inalámbrico del tamaño de una computadora portátil que se conectaba a la línea de carga de las estaciones de carga con cable. Mientras el automóvil estuviera estacionado a menos de 10 metros, cargaría el vehículo. El ministro Zhou aparentemente no entendió los detalles. Él asintió pensativo. Solo que, cuando estaba a punto de tomar una decisión, estaba preocupado. Esto, no parece estar dentro de la jurisdicción de nuestro Ministerio de Transporte. La gestión de las estaciones de servicio es complicada. Algunas de las estaciones de servicio en la carretera son propiedad de las compañías petroleras estatales, y algunas son operadas por empresas locales o incluso por cuenta propia. Pero te ayudaré a transmitir tu opinión. En cuanto a cómo implementar eso, no es tan problemático. Jiang Chen sonrió y agitó la mano. No puedes apegarte a las reglas. Las estaciones de carga no tienen que conectarse a un tanque grande. No tienes que construirlo en una estación de servicio. Creo que las áreas de servicio de autopista son una gran idea. Piénselo. Coloque 4 o 5 estaciones de carga en el estacionamiento del área de servicio, y los propietarios pueden estacionar sus automóviles allí. Los autos se pueden cargar a la hora de la comida. Esto no solo es conveniente para las personas, sino que también puede aumentar el tráfico de pasajeros en el área de servicio. Una situación de ganar-ganar. Los ojos del ministro Zhou se iluminaron. Tan pronto como escuchó la propuesta, comprendió de inmediato los beneficios. Aunque las estaciones de servicio no fueron supervisadas por el Ministerio de Comunicaciones, las áreas de servicio de las carreteras fueron operadas por el Departamento de Transporte local. Los ingresos generados por el área de servicio formaron parte de las ganancias de la compañía operadora, mientras que la otra parte fueron los ingresos fiscales. Y este ingreso fue al menos superior a 10.000 millones al año. No solo obtendría logros políticos, sino que los beneficios también serían visibles. Con un pedazo de pastel tan grande frente a él, el ministro Zhou no podía quedarse quieto. Volveré y estudiaré esta propuesta. Esto no debería ser un problema. Como el ministro de Transporte le aseguró, se decidió. Pronto, el asistente trajo una copia del reglamento provisional sobre la gestión del tráfico de levitación magnética en Shin y se lo entregó al ministro Zhou. El propósito de este viaje se completó. Con un pensamiento importante en su mente, el ministro Zhou inmediatamente se despidió del gerente Guo. De pie frente a las ventanas del piso al techo en la oficina del piso superior, Jiang Chen pasó por alto el automóvil que salió de Future Building y finalmente estalló en carcajadas. No le importaban los ingresos de las estaciones de carga. La red nacional se llevaría la mayor parte del pastel. La compañía operadora le daría un mordisco a las finanzas regionales y también el gobierno central también querría una pieza. Aunque creó el pastel, solo quedaba un pequeño al final. Lo que realmente le importaba era el hecho de que desarrollaría los estándares. Si las estaciones de carga de todas las áreas de servicio de autopistas fueran reemplazadas por pilas de carga inalámbricas fabricadas por Future Heavy Industries, entonces otros competidores que quisieran ingresar al mercado de vehículos eléctricos puros tendrían que aceptar el estándar establecido por Future Heavy Industries y pagar simultáneamente una tarifa de licencia y tarifa de certificación. De lo contrario, los propietarios de automóviles estarían en constante búsqueda de estaciones de carga.
Indirectamente, Future Heavy Industries estableció el estándar y elevó las barreras de entrada y el costo de los competidores potenciales. Los beneficios generados por esto serían mucho mayores que la operación de las estaciones de carga, pero esto no se lograría a corto plazo. Además, el servicio de estaciones de carga estaría vinculado al servicio de Future Technology. El usuario solo necesitaría hacer clic en el botón carga de vehículo eléctrico puro en Future 1.0. La aplicación completaría el servicio de cobro y recuperaría el pago en función de la información de GPS del usuario. Además, en el teléfono móvil, el usuario también podría ver el precio de la electricidad de la pila de carga cercana en tiempo real. En el futuro, no necesitarían tener un montón de tarjetas y completar la operación completamente sin tarjetas. De vuelta en el escritorio, Jian Chen abrió la pantalla holográfica y llamó a Yang Wanglei, CEO de Future Heavy Industries. Le informó sobre la cooperación con First Motor y la necesidad de expandir la línea de producción de estaciones de carga inalámbricas. No solo en la carretera, sino que todos los estacionamientos de la ciudad también requerían esta infraestructura. Si UA estaba decidida a implementar el tráfico tridimensional, entonces los vehículos eléctricos puros entrarían en un período de alto crecimiento. Después de colgar el teléfono, Jian Chen se dejó caer en la silla y estiró el cuerpo. Luego le pidió al asistente que sirviera el té para una taza de café. Pero justo ahora, había una llamada telefónica de Kelvin. Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras, si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 1026. La lista de colonos. Tan pronto como contestó, la voz de Kelvin llegó desde el otro lado del teléfono. Jian Chen escuchó un toque de emoción. Deben ser buenas noticias. La lista ha sido determinada. ¿Quieres verlo? ¿Lista? ¿Qué lista? Los primeros colonos en Marte o pioneros. El equipo necesario para colonizar Marte se completó el mes pasado y finalmente se finalizó la lista de colonos. En unos pocos días, los colonos y el equipo serán enviados a Celestial City. Pensé que te interesaría. ¿Quieres venir de visita? Kelvin preguntó con una sonrisa. Espérame en la base experimental. Vendré pronto. Jian Chen inmediatamente se levantó y se dirigió hacia la puerta. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de abrir la puerta se abrió sola. Una bella secretaria con traje profesional sostenía un café y le sonreía dulcemente. Presidente, su café. Jian Chen recordó que acababa de pedir una taza de café. Al mirar la niebla blanca que flotaba sobre la taza, no parecía que se pudiera beber de una sola vez. Estuvo en silencio durante 2 segundos antes de decir torpemente. ¿Puedes beberlo por mí? Ubicada en la parte norte de la isla Ange, se encontraba la base de entrenamiento espacial. Se convirtió en una base de investigación espacial para Shin y el resto del mundo. Fue el hogar de científicos aeroespaciales de todo el mundo, astronautas que recibieron capacitación profesional y voluntarios que anhelaban el espacio ilimitado. La base experimental de colonización de Marte también estaba ubicada allí, pero debido a la confidencialidad del proyecto, el centro de investigación de casi 100 acres parecía muy desierto. El lugar no estaba abierto al público ni a los turistas, ni aceptaba entrevistas. Afuera, Celestial Trade estacionó a soldados con medidas de seguridad tan estrictas como una base militar. Un sedán Luer se detuvo en la puerta del puesto de control. Después de que el soldado confirmó la identidad del visitante, respetuosamente realizó un saludo militar y luego abrió el puesto de control. Jian Chen entró en la base experimental siguiendo al asistente de Kelvin. Parado en la puerta del sitio de prueba, Kelvin miraba constantemente su reloj y parecía que había estado esperando durante mucho tiempo. Cuando conoció a Jian Chen, le dio un fuerte abrazo a Jian Chen y luego rellenó la lista en su mano antes de ir al campo de prueba. La base de la colonia lunar aún se había construido, y la Stingray que viajó por decenas de millones de kilómetros aún no había regresado, pero esto no evitó que el comercio celestial extendiera semillas a lugares más lejanos. Lo más importante, el sistema de circulación ecológica en la base lunar ya proporcionó una base teórica para la construcción de la base de colonización de Marte. Aunque Celestial Trade aún no había desarrollado naves espaciales que pudieran viajar entre la Tierra y Marte, aún podría enviar a un pequeño número de personas allí primero para construir un puesto avanzado. Ciertamente se quemaría en efectivo, pero con tanto dinero, estaba destinado a quemarse. Al menos Jian Chen creía que con suficiente efectivo, sería mucho más significativo quemar dinero en el cielo que quemarlo en otro lugar.
Zhang Chen, hombre, 27 años. Ocupación: maestra de secundaria. Chen Wei-yu, mujer, 28 años. Ocupación: cirujano. Duncan Fabio, hombre, 31 años. Ocupación: ingeniero técnico aeroespacial, experto en astrofísica. Christina Mitchell, mujer, 27 años. Ocupación: artista. Se incluyó un total de 20 personas en la lista de diferentes países. Se destacaron de los 10,000 voluntarios y fueron seleccionados como pioneros de Marte para establecer un puesto avanzado. Interesante. Incluso hay un jugador de fútbol. Hay un campo de fútbol en Marte. Al observar la información personal de los colonos en la lista, Jian Chen siguió a Kelvin y visitó el equipo que se muestra en la base experimental. Normalmente, los colonos también entrenaron allí. Pero ahora, disfrutaban de sus últimas vacaciones en la Tierra y se despedían de sus seres queridos en la Tierra. Para comprender la adaptabilidad y la presión psicológica de las personas con diferentes ocupaciones en el entorno de Marte, consideramos enviar profesionales en campos no técnicos al seleccionar colonos. Esto es parte del experimento, una parte del plan colonial. Mire aquí. Esta es la unidad colonial, el centro de la futura colonia de Marte y el centro del dispositivo de reciclaje ecológico de toda la colonia. Su forma es bastante única, ¿no? Kelvin sonrió, revelando sus dientes blancos. Parece una planta de tratamiento de aguas residuales. Mirando las filas de tuberías en la superficie y la estructura principal hexagonal en forma de huevo, Jian Chen estaba fascinado. Bueno, tu perspectiva es bastante única. Continuemos. Este es un pequeño generador de fusión nuclear. La atmósfera de Marte es delgada y no hay protección contra el campo magnético. Aunque el contenido de helio 3 en el suelo no es tan rico como el suelo en la Luna, todavía es posible encontrar áreas ricas en helio 3. El único problema es el deuterio. Tenemos que enviarlo desde la Tierra. Parece que debemos encontrar rápidamente una solución al problema de la tercera generación de fusión nuclear. Si la energía de fusión nuclear solo consume helio 3, la carga sobre la colonia lunar también se aliviará. La investigación necesita tiempo, pero creo que esto no debería ser un problema de larga data, dijo Jian Chen de mala gana. La tercera generación de fusión nuclear ya era el principal proyecto de investigación del Campamento 27 en el Apocalipsis, pero hubo poco progreso. Fue solo en la investigación científica en la que no pudo organizar un horario fijo. Tal vez después de que se despertara mañana, tendrían un gran avance en la investigación. O tal vez sería como la unidad Warp, donde el progreso de la investigación se estancó por completo. Kelvin se encogió de hombros. Continuó caminando hacia abajo e introdujo una casa de forma prismática. Esta es la unidad de vivienda colonial, dividida en 4 secciones, que puede albergar a 4 familias. Están conectados a través de tuberías y eventualmente se conectarán a la unidad colonial. Esto es... Jian Chen volvió la vista hacia la parte trasera de la unidad de vivienda, que era un dispositivo con forma de pecera de acuario. A través de la pared exterior translúcida, pudo ver una hilera de delgados tubos redondos. Los tubos se cubrieron con musgo espeso y se empaparon en la solución de cultivo. Esta es una sala de cultivo de hongos. Una sonrisa de confianza apareció en el rostro de Kelvin. ¿Cultivando hongos? Ese no es el caso. Kelvin se echó a reír y subió para acariciar la pecera gigante cubierta de musgo. Se están generando cepas especiales de hongos que pueden sobrevivir en altas concentraciones de dióxido de carbono y situaciones de baja gravedad. A través de la fotosíntesis, el dióxido de carbono en el aire se convierte en materia orgánica, y se genera oxígeno al mismo tiempo. Esto se puede usar junto con el convertidor orgánico. Bebí el suministro de nutrientes, y el sabor no es malo. Te cansarás después de unos días. Jian Chen se burló de Kelvin mientras examinaba este dispositivo. Pero entonces una duda entró en su mente. Recuerdo que la fotosíntesis requiere una gran cantidad de agua. ¿Hay hielo en Marte? Hay agua líquida, pero es muy escasa, principalmente impregnada en el suelo. Tiene una salinidad muy alta, al igual que la salmuera. Pero afortunadamente, tenemos los medios para convertirlo en agua pura. Al analizar la formación rocosa y el terreno, seleccionaremos el sitio de aterrizaje en un área sedimentaria del lago. Luego tenemos que hablar sobre este equipo. Kelvin caminó frente a un largo tubo cilíndrico y palmeó la superficie plateada. Esta es una bomba centrífuga.
Si bien esto no es nada de alta tecnología, será absolutamente útil en Marte. Capítulo 1027. Plan de colonización de Marte. Incluso la distancia calculada más cercana de Marte a la Tierra era cientos de veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Una distancia que incluso tomaría 3 minutos ligeros para viajar. Bajo las condiciones técnicas actuales, no era realista establecer una línea de suministro hacia y desde la colonia de Marte y la ciudad celestial. En la actualidad, el plan de investigación desarrollado por el Instituto de Investigación Aeroespacial en el Apocalipsis era diseñar un motor capaz de hacer viajes de regreso entre Marte y la Tierra. El motor debe acelerar un barco de transporte de 1 millón de toneladas para escapar a una velocidad de 60,000 kilómetros por hora, por lo que la duración del viaje sería entre una semana y medio mes. Aunque las barreras técnicas se superaron mucho antes de la guerra, no había dibujos de motores disponibles para referencia. Por lo tanto, el motor debe ser rediseñado en función de las tecnologías de sus predecesores. Jiang Chen sintió que esta era la mayor desgracia. La nave de colonización espacial Zheng podría acelerar a una décima parte de la velocidad de la luz. Sin embargo, los investigadores involucrados en el diseño del motor tenían un talento incalculable y definitivamente no se quedaron en el páramo. Como establecer una línea de suministro era imposible por el momento, significaba que la colonia en Marte debía ser autosuficiente. Debe tener una mayor eficiencia de utilización de recursos que la base lunar, y el costo de producción de su equipo refleja el desafío. Al final de la gira, Kelvin le dio un número a Jiang Chen. El costo de toda la instalación totalizó 25.000 millones de XND, y el 90% de la estructura debe fabricarse a través de impresoras 3D industriales. Solo se necesitaron 20 personas para quemar el valor de mercado de su empresa pública, lo que hizo que incluso Jiang Chen sintiera el dolor. El primer viernes después de su regreso a Shin, llegó el momento de lanzar el plan de colonización de Marte. En la parte superior de la plataforma costa afuera de la ciudad celestial, Jiang Chen envió 20 colonos al ascensor espacial. Después de estrecharles la mano, se les entregaron personalmente medallas conmemorativas en reconocimiento a sus contribuciones y sacrificios por la industria espacial. Al llegar a Ciudad Celestial, recibirían una semana de entrenamiento. Al final del entrenamiento, abordarían el barco y navegarían a Marte a decenas de millones de kilómetros de distancia. Por ahora, era un boleto de ida. En los próximos años o incluso una docena de años, pasarían sus vidas en el árido Marte. Al menos hasta que los vuelos de regreso fueran posibles, no podrían ver a sus seres queridos ni una sola vez. Las escenas de despedida fueron conmovedoras. Todas las personas presentes estaban llorando, presenciando a las familias de los héroes y héroes decir adiós. Los medios de todo el mundo registraron este momento histórico y difundieron las noticias a todos los rincones de la comunidad global. Las respuestas de la NASA y SpaceX fueron bastante tranquilas después de que Celestial Trade los venció en una misión completamente tripulada a Marte. Se habían preparado completamente para este día desde la finalización del ascensor espacial. SpaceX canceló silenciosamente su misión a Marte originalmente programada para comenzar en 2020 y se centró en ajustar su enfoque comercial al desarrollo de recursos de asteroides. Sin embargo, todo esto no tuvo nada que ver con Jiang Chen. Independientemente de si SpaceX ajustó su estrategia comercial, nunca los consideró un competidor en la carrera espacial. En cuanto a las reacciones de la UAIUA, tampoco las había considerado demasiado. Después del final de la ceremonia, Jiang Chen despejó todos sus planes y pasó su fin de semana sin prisa. Se despertó naturalmente por la mañana, pasó la tarde surfeando o simplemente tumbado en la playa privada tomando el sol. En cuanto a las noches, incluso si no quisiera, sería arrastrado a la gentileza de sus chicas. Ocasionalmente, solo ocasionalmente, cuando Xia Shiyu no podía manejar su abrazo, ella buscaba ayuda de Ayesa, quien estaba mirando. Fue solo cuando se despertó al día siguiente cuando se sintió avergonzada de todo lo que sucedió anoche. Siempre pasaban buenos momentos y, en un abrir y cerrar de ojos, era mayo. Con el comercio celestial uniéndose al conflicto regional, la situación de guerra en Ucrania dio la bienvenida a un punto de inflexión histórico. Siguiendo las órdenes de Jiang Chen, los soldados de comercio celestial que ayudaron a avanzar en la línea del frente hacia la orilla este del río Dnieper detuvieron todos los ataques. Comenzaron a adoptar una postura defensiva. Además de mantener el apoyo aéreo, la mayoría de las fuerzas terrestres se habían retirado de las líneas del frente.
No era el momento de ganar. La OTAN no permitiría que Ucrania cayera hacia el este, y a Jiang Chen no le gustó la idea de satisfacer al oso polar de inmediato. Sin embargo, no podía ser demasiado obvio con su renuencia. Después de todo, su empleador pagó dinero. Afortunadamente, Arrow envió 20,000 mercenarios a Ucrania y lanzó una guerra móvil contra los militantes en las ciudades del norte. Esto también le dio la oportunidad al comercio celestial de mantener el estancamiento. Quizás la renuencia de Celestial Trade le dio al comandante Arrow una ilusión de ganar. A finales de abril, las dos divisiones del ejército de Ucrania lanzaron una nueva ronda de ataque. Un total de 120 tanques, 327 vehículos blindados, 27 helicópteros armados y 10 cazas participaron en la guerra. Las ruinas de acero y el humo negro alquitranado se extendían por cada centímetro de los suburbios del este de Dnepropetrovsk. Si no fuera por el rescate oportuno de las dos brigadas de comercio celestial, casi lo habrían hecho. Ambas partes sufrieron muchas bajas y Ucrania terminó en derrota. Las dos divisiones regresaron a la orilla oeste del río Dnieper. Debido a la trágica derrota del ejército de Ucrania en la orilla este, el presidente de Ucrania casi se vio obligado a renunciar. Sin embargo, con el apoyo de la OTAN, logró permanecer en el cargo. Los dos lados estaban estancados en ambos lados del río Dnieper, y nadie podía ganar una pulgada. La situación finalmente se alivió. Además de llevar a cabo la misión de ataque aéreo, los Aurora 20 ocasionalmente se colaron en el espacio aéreo de Polonia, Frankfurt e incluso Francia. Siguiendo las órdenes de Jiang Chen, cooperaron con los agentes fantasmas para buscar el paradero de Carmen. Carmen era ciertamente desviada. Desde el asesinato de Pilsner, parecía haber desaparecido. Todos los eventos en los que debe aparecer en público fueron entregados a su portavoz o gerente profesional. Se escondió completamente detrás de escena. Ocasionalmente, resurgió solo para desaparecer rápidamente nuevamente. Incluso con la ayuda de medios de investigación de alta tecnología, fue difícil identificar el paradero de una persona en la Gran Europa. Además, con el fuerte dominio de la masonería dentro de su base de operaciones, el poder de la organización se integró y se afianzó en todos los aspectos del continente. Si Carmen no quería rebelarse, la posibilidad de atraparlo era casi nula. Los agentes fantasmas que operaban en Europa capturaron previamente las huellas de las actividades de Carmen en Suiza y Finlandia, pero cuando llegaron, él había escapado por mucho tiempo. Pero no era que no ganaran nada. En la mañana del 4 de mayo, Mónica Geller, que regresó de Europa a la isla Coro, trajo dos noticias interesantes a Jiang Chen. Capítulo 1028. El destino del vuelo secreto. Tiempo de la Tierra, 4 de mayo. En el vasto espacio a decenas de millones de kilómetros de la Tierra, una nave espacial viajó a una velocidad constante. En esta nave espacial sin ningún rastro aparente de vida, un joven yacía adentro. Llevaba un respirador y yacía en silencio en la cámara de hibernación. Sus funciones corporales parecían haberse detenido por completo. Toda la cámara de hibernación estaba unida a la cabina. El interior del vaso estaba salpicado de fragmentos de hielo que parecían un ataúd de hielo. La luz azul de la señal parpadeó débilmente, acompañada de un ruido silencioso. La niebla flotaba lentamente de los espacios a ambos lados de la cámara de hibernación y fue eliminada por el ventilador ubicado en el interior. La tapa de vidrio superior se abrió lentamente, y toda la cámara de hibernación se dividió en 4 capas de acero que comenzaron a retraerse hacia atrás. La hibernación ahora ha terminado. Una voz electrónica sin ninguna emoción sonó en sus oídos. Liu Qingpeng abrió los ojos, luego movió sus rígidas extremidades. Al quitarse el respirador, su estómago se retorció abruptamente. Se inclinó e intentó vomitar, pero no salió nada excepto el ácido del estómago. Para evitar que la comida en su estómago dañe la estabilidad interna de su cuerpo debido a la descomposición, solo comió el suministro de nutrientes durante 3 días antes del vuelo. Sosteniendo el control en sus manos, la sensación de frialdad se desvaneció gradualmente. Después de un tiempo, Liu Qingpeng se recuperó del estado de incomodidad. Estoy aquí. Estoy conectando el navegador para usted, por favor espere. La voz electrónica volvió a hablar después de haber confirmado los latidos del piloto y la luz de señal verde parpadeó. Pronto, un estallido de ruido estático entró en sus oídos y comenzó a hacerse más claro. Este es el centro de comando. Responda después de escuchar este mensaje. Liu Qingpeng ajustó su respiración. Presionó el casco y encendió el micrófono.
Stingray A1, recibido. Navegador. Estoy muy feliz de escuchar tu voz nuevamente. Parece que todavía estás vivo. ¿Estático? Liu Qingpeng sonrió y movió su dolorido cuello. ¿Puedo tomar esto como tu bendición? Por supuesto. Desde el centro de comando en tierra hasta su posición actual, incluso las ondas electromagnéticas deben tomar de 4 a 5 minutos. Sin embargo, con la tecnología de comunicación de entrelazamiento cuántico, se eliminó la distancia de decenas de millones de kilómetros. Aunque hubo ruido mezclado en la comunicación, fue bastante claro. Siguiendo las instrucciones del navegador, volvió a corregir la ruta y el Stingray comenzó a disminuir la velocidad. En su posición actual, podía observar puntos negros no naturales con instrumentos ópticos. Este descubrimiento lo hizo tanto excitado como ansioso. Estaba emocionado por su suerte. No hubo accidentes en este vuelo de la muerte. Estaba ansioso porque incluso el navegante no podía decirle que lo estaba esperando allí afuera. Echó un vistazo al rifle Gauss enchufado en el lado derecho de la cabina. Sin embargo, el rifle que costó 1.000.000 de XND no le dio una mayor sensación de seguridad. Incluso se preguntaba si se encontró con un extraterrestre con una pistola láser, ¿sería útil este costoso juguete? Acércate al ovni. Si el otro lado ataca. Estático. La comunicación desde el centro de comando en tierra se interrumpió abruptamente. Liu Qingpeng frunció el ceño y reinició el dispositivo de comunicación, pero aún no pudo recibir ninguna señal. ¿Comunicación protegida? Murmuró mientras frotaba la seguridad en su mano. Examinó la negrura antinatural de docenas de kilómetros a través de la mira óptica. No había energía extra para que él cambiara de rumbo, saliera volando del área protegida de la comunicación y obtuviera nuevas instrucciones. Con solo una oportunidad de contacto, solo le quedaban 24 horas para investigar el objetivo. Viajar una distancia de decenas de kilómetros tomó el Stingray A1 unas pocas horas. Cuando el ovni oscuro estaba cerca de una distancia que se podía observar a simple vista, el Stingray finalmente terminó su fase de desaceleración y alcanzó un estado relativamente estático. Todas las comunicaciones fueron bloqueadas. Incluso el dron no mostró imágenes después de ser lanzado. Mirando la oscuridad a unos cientos de metros, Liu Qingpeng dudó por un momento. Luego apretó los dientes y sacó el rifle Gauss de su pierna derecha. Se abrochó el arma a su traje espacial y luego abrió manualmente la cabina antes de saltar a la oscuridad. En el espacio ilimitado, el miedo programado en sus genes lo abrumaba instintivamente. Después de tomar algunas respiraciones profundas, finalmente superó su miedo biológico. Sus brazos se doblaron hacia atrás, controlando las pequeñas boquillas con sus articulaciones, y derivaron hacia el ovni. Cuando se acercó a la marca de 10 metros, la rareza desapareció abruptamente. Frente a su linterna, una bola blanca plateada de unos 10 metros de diámetro apareció repentinamente en su visión. En este momento, solo podía concluir que esto definitivamente no era un fenómeno natural. Liu Qingpeng levantó el rifle Gauss, controló la boquilla para ajustar su velocidad, voló alrededor de la pelota y encontró una fractura retorcida en la parte posterior de la pelota. En el marco de acero en la fractura, se podían ver fragmentos de meteoritos. ¿Fue golpeado por un meteorito? ¡Qué coincidencia!, Liu Qingpeng susurró en voz alta, pero estaba secretamente aliviado. La energía del objeto volador obviamente estaba agotada y no podía esquivar un meteorito entrante. De hecho, cuando entró, todavía tenía algunas preocupaciones. Si el objeto volador voló repentinamente, realmente no podría regresar. El objeto volador esférico tenía 3 niveles de tamaño y el nivel medio era el más ancho. En este objeto volador, no encontró rastros de extraterrestres ni rastros de cámaras de hibernación o incluso una cabina de piloto. Tal vez no estaba tripulado, o tal vez no pudo entender la forma en que los seres superiores operaban el objeto volador. Parece que este juguete no es útil después de todo. Liu Qingpeng apenas forzó una sonrisa y bajó el hocico. Caminó de un lado a otro frente a la pelota y revisó cuidadosamente cada esquina mientras recolectaba evidencia. Este avión debería haber pertenecido a cierta civilización y, con toda probabilidad, era una civilización que había desaparecido con el paso del tiempo. La naturaleza borró todo lo que existía en ella, dejando solo los restos flotando en un espacio ilimitado. Tardó unos 30 minutos. Liu Qingpeng capturó cada rincón del objeto volador. Después de recopilar un gigabit de datos, su misión se completó. Este debería ser el caso.
Sin embargo, justo cuando regresó a la capa intermedia, se paró junto a la plataforma que había examinado por primera vez. Usó la linterna para encontrar una abolladura involuntariamente en la mesa plana. La abolladura era muy especial, como si solo la luz en cierto ángulo pudiera hacerla aparecer. Esto es. Frunciendo el ceño, extendió la mano y tocó la abolladura. Al mismo tiempo, un prisma de luz iluminado desde la platier. Una esfera redondeada se levantó lentamente desde el otro lado de la plataforma, se separó de la plataforma y flotó sobre la platier. Esta civilización perdida parecía ser aficionada a las esferas. Mirando la bola fluorescente, Liu Qingpen, incapaz de controlar su curiosidad, extendió la mano. Capítulo 1029. Un descubrimiento histórico. Fue fácil agarrar la pelota. El escenario imaginado de él siendo recuperado no sucedió. Sin embargo, cuando trató de mover la pelota, la resistencia antinatural lo hizo detenerse. No había gravedad en el universo, pero la inercia de la materia misma le hizo resistir cualquier cambio en el movimiento. Liu Qingpen miró la pequeña bola, pensando que era peculiar. Su mano derecha, que tocaba la pelota, no sentía que estuviera tocando una pelota pequeña, sino un meteorito masivo. ¿Qué demonios son estas cosas, y cómo es tan pesado? Liu Qingpen maldijo mientras sacaba un analizador de masas que parecía una espátula. Golpeó la pelota con fuerza. Un golpe amortiguado pasó por el traje espacial hasta sus oídos. La pelota se movió levemente y lentamente se desplazó hacia el otro lado del objeto volador. En este momento, el analizador de masa registró la fuerza de reacción y el tiempo, así como el cambio de microvelocidad de la velocidad de la pelota. Basado en todos los parámetros, calculó la masa de la pelota. Cuando Liu Qingpen vio los datos enviados a su casco, sus globos oculares casi se salieron. ¿100 kilogramos? ¿Cómo es eso posible? ¿Cuál es la densidad de esta cosa? Incluso el osmio no tiene esta densidad. El osmio, que tiene una masa atómica relativa de 190, se conocía actualmente como el metal más pesado que existía en la naturaleza. Inmediatamente se dio cuenta de que podría haber hecho un descubrimiento significativo. Si es posible, quería informar sus hallazgos al centro de comando en tierra de inmediato, pero no pudo hacerlo debido a la falla en la comunicación. Controlando su propulsión, Liu Qingpen flotó lentamente y sostuvo la pelota en sus brazos. Cuando se acercó al borde del objeto volador, pateó contra la pared y salió volando de la fractura con la pelota. Evitando cuidadosamente los afilados marcos de metal, regresó al espacio vacío. Abrió los marcadores en su casco y cerró el Stingray. Luego ajustó la potencia de salida de las boquillas al máximo y empujó hacia adelante la bola que pesaba más de 100 kilogramos. Con 100 kilogramos adicionales colgando de su cuerpo, temía que el nitrógeno en su traje espacial no fuera suficiente para frenar, por lo que Liu Qingpen voló lentamente. Su viaje anterior, que solo le llevó 15 minutos, ahora le llevó más de una hora completarlo. La pelota se colocó en la cabina del Stingray y la fijó cuidadosamente en el compartimento detrás del asiento. Inmediatamente abrió el navegador y estableció el viaje de regreso de acuerdo con los datos previamente calculados por la computadora cuántica. Sin embargo, en ese momento, la luz de señal roja parpadeó en la interfaz de operación. Advertencia: los parámetros de masa han cambiado. Energía insuficiente para entrar en la órbita de retorno. Reduzca la carga dentro de la nave espacial y reinicie el sistema de navegación. El corazón de Liu Qingpen se hundió hasta el fondo. Casi olvidó la inmensa masa de la pelota. 100 kilogramos ya era equivalente a la masa de un adulto. Él se resistió por un momento. Mordió la bala y extendió la mano hacia la plataforma en el lado derecho del asiento. Abrió el seguro y sacó un anillo. Con un ligero temblor, los dos cañones láser ubicados debajo del Stingray A-1 se separaron del fuselaje, y el módulo de ataque por valor de decenas de millones de XND fue abandonado. Solo podía dejar el análisis económico a su superior para determinar si tomó la decisión correcta. La luz de la señal seguía parpadeando en rojo, y la fría voz electrónica seguía siendo tan impersonal. Por favor, reduzca la carga en la nave espacial. Mirando los 5 kilogramos restantes de carga que exceden el valor, Liu Qingpen sudaba profusamente. Mierda, ya lancé el módulo de ataque. ¿Todavía no fue suficiente? Espera, ¿todavía está la revista? Como los cañones láser ya se habían alejado, no se sintió tan mal cuando expulsó la revista. Se dejaron dos módulos de fuente de alimentación en forma de caja.
Cuando vio que el valor volvía a neutral, finalmente se sintió aliviado. Si todavía necesitaba reducir la carga, además de descargarse él mismo, ni siquiera sabía qué más podía tirar. Después de reiniciar el navegador y establecer la ruta, esperó a que Stingray abandonara el área protegida de comunicación, luego reinició inmediatamente el módulo de comunicación en la nave espacial. Este es Stingray A-1. Centro de comando, por favor responda. Este es el centro de comando. Navigator 01 continúa sirviéndole. El centro de comando, que originalmente estaba en un estado de tristeza debido a la pérdida de Stingray A-1, estalló en una ovación después de que se reanudó la comunicación. No hace mucho, varios expertos en el espacio todavía discutían si su falla se debió a una falla de comunicación o debido a los ataques de ovnis. Y ahora parecía que estos argumentos eran innecesarios. La computadora cuántica calculó la órbita de retorno a la velocidad más rápida. El navegador inmediatamente envió los últimos datos orbitales al héroe que estaba a decenas de millones de kilómetros de distancia, guiándolo en su viaje a casa. Al mismo tiempo, el gigabit de imágenes capturadas fue enviado de vuelta al centro de comando en tierra con el canal de comunicación restaurado. Esta valiosa información resultó probar la hipótesis previa de Kelvin de que el ovni era de hecho una obra maestra de una civilización extranjera. Este descubrimiento histórico no fue inferior a los descubrimientos geográficos hace siglos. El debate de un siglo de duración finalmente pudo resolverse. No estaban solos. Era casi previsible que si estas fotos se hicieran públicas en la comunidad internacional, eso indudablemente crearía un terremoto sin precedentes en todos los campos. Sin embargo, Celestial Trek nunca revelaría estas fotos y todos los datos se tratarían como alto secreto durante al menos 50 años. Ministro, por favor, eche un vistazo a esto. El asistente de Kelvin caminó junto a él y le entregó una foto impresa. ¿Esta? Mientras Kelvin examinaba la foto, el ceño se hizo más evidente en sus cejas. Cogió la foto y la examinó con más cuidado. Era una imagen de una pelota pequeña con su tamaño, masa y otra información marcada a su lado. Cuando vio los datos en la columna de masa, hizo una pausa para procesarlos por un momento. Luego se volvió hacia su asistente con una expresión peculiar y llamó a la foto con los nudillos. Esta unidad está mal. ¿100 kilogramos? ¿Cómo es esto posible? No hay error en los datos, aunque pensé que estaba equivocado al principio, insistió en que no había cometido un error. ¿Cómo comenzó a acelerar? Kelvin miró al asistente y preguntó con incredulidad. Si no recuerdo mal, el avión de la serie Stingray X-1 tiene un límite de peso, excepto para el tipo de carga C-1. Expulsó los dos cañones láser debajo de la nave espacial y un módulo de fuente de alimentación utilizado como cargador. El asistente tragó saliva y dijo seriamente. Si esto no fuera un truco de extraterrestres, podríamos haber descubierto un nuevo elemento que nunca antes habíamos visto o imaginado. Cuida la situación por mí. Tengo que hacer una llamada. Kelvin claramente también se dio cuenta de esto. Dio la orden a su asistente, luego caminó hacia la puerta a toda prisa. Mientras caminaba, hizo clic 2 veces en su muñeca. La llamada fue a la oficina de Jian Chen. Capítulo 1030. Una noticia no interesante. En la mañana del 4 de mayo, Jian Chen se reunió con la señora Mónica en la oficina del último piso de Future Building. Aunque también llevaba una falda larga negra, en comparación con su última reunión, era mucho más delgada que sus pómulos altos eran aún más visibles. Era evidente que ella había estado bajo un alto estrés, lo que le pasó factura física y emocionalmente. Jian Chen le pidió al asistente que cambiara el café a chocolate caliente. Mónica sonrió y asintió para mostrar su agradecimiento por la amabilidad del jefe. Sosteniendo el chocolate caliente en la mano, aclaró sus pensamientos y comenzó a informar sobre su trabajo. Carmen sigue desaparecida. Hemos rastreado evidencia de su paradero en las fincas de Suiza, Finlandia y otros lugares, pero no lo encontramos. Sin embargo, al rastrear su paradero, interceptamos una carta a la sede de Krupp, que reveló información muy interesante. ¿Es esta carta? Todavía hay personas que no saben cómo usar el correo electrónico en el siglo XXI. Recogiendo el sobre que ya estaba abierto en el escritorio, Jian Chen sonrió. ¿Qué significan estos números? Una contraseña especial. Mónica asintió con la cabeza. Después de descifrarlo, descubrimos que este es un documento de transferencia de carga. ¿Qué carga?
Los restos del esqueleto cinético K1, una pequeña porción del país F, principalmente de Ucrania. Jian Chen frunció el ceño. Lo que más le preocupaba aún había sucedido. Ninguna guerra podría terminar ilesa. Incluso con la tecnología más avanzada, las brigadas orbitales aerotransportadas de comercio celestial aún sufrieron más de 20 bajas. Como el proceso más violento entre dos civilizaciones, la guerra fue un método para aprender e influir en ambos lados. El método más directo fueron las herramientas utilizadas para matar. Antes de que los españoles desembarcaran en las Américas, los indígenas todavía usaban arcos y lanzas, pero en poco más de una década, las tribus aprendieron a usar las armas de los pueblos civilizados. Esa fue una de las razones por las que Jian Chen siempre usó la armadura de poder y el tanque Tiger II como armas secretas, y nunca entró directamente en una batalla. ¿Hicieron algún progreso? Jian Chen preguntó pensativamente. Revertieron la ingeniería del esqueleto cinético K1 hasta cierto punto y crearon un código de exoesqueleto llamado Lightning. Pero ni la capacidad de carga ni la capacidad defensiva son comparables a nuestro modelo. Es más voluminoso y pesado. Pero estas falsificaciones han podido defenderse de las armas ligeras y mejorar la supervivencia de los soldados en el campo de batalla. ¿Estoy en lo cierto? Jian Chen miró a Mónica, que dudaba, mientras sonreía con indiferencia. Ese es el caso. Mónica asintió con la cabeza. Las partes del exoesqueleto Lightning producido por el grupo Krupp han sido entregadas a Arrow y enviadas a Ucrania para pruebas de campo. De hecho, el exoesqueleto militar había existido durante una década, pero no se había aplicado en el mundo real. Con la introducción del Lightning, Jian Chen solo pudo suspirar. Incluso sin los restos del esqueleto cinético K1, tarde o temprano podrían diseñar equipos de exoesqueleto adecuados para la guerra moderna. Comercio Celestial solo aceleró la línea de tiempo. Sin embargo, el producto era en última instancia falso, y la brecha no podía cerrarse en poco tiempo. No podían copiar la tecnología de conexión neuronal y la investigación de la ciencia de los materiales era difícil de realizar ingeniería inversa. Incluso conocer la configuración molecular de la carcasa de polietileno del esqueleto cinético K1, eso no significaba que pudieran replicar el diseño. La tecnología central todavía estaba controlada por Celestial Train. En cuanto al mecanismo mecánico y el diseño funcional, pueden copiarlo libremente si lo desean. Los dedos de Jian Chen golpearon suavemente la mesa. Después de pensar por un momento, Jian Chen le dijo. Después de unos días, cuando regrese a Europa, vea si puede obtener el diseño del Lightning. Sería mejor obtener el informe de prueba de arma. Debemos conocer su progreso al menos. En cuanto a Carmen, esté atento a su paradero, pero no deje que nos quite toda nuestra atención. Una tarea muy desafiante, pero creo que puedo intentarlo. Mónica sonrió. Era más fácil robar información del grupo Krupp que perseguir a una persona invisible. Escuché que tenías dos cosas que reportar. ¿La otra cosa es? Jian Chen luego preguntó. Cuando rastreamos a Carmen Rothschild, descubrimos una fábrica subterránea por coincidencia. De sus productos, encontramos esto. Entonces Mónica sacó una bola negra de su chaqueta y la colocó suavemente sobre el escritorio de Jian Chen. Lo llaman la manzana dorada, aunque no tiene nada que ver con el oro. Se dice que está relacionado con el legado del Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial, pero no hemos determinado ninguna conexión. Eso es de esperar, porque ni siquiera se conocen a sí mismos. Al mirar la manzana dorada, la expresión de Jian Chen era extraña. No esperaba que después de que Carmen le obtuviera la manzana dorada, comenzó a producirla a escala. Los restos del vacío le dijeron personalmente que su conexión con esta línea de tiempo había sido cortada. Incluso si produjeran más radios, la estación ya había cerrado. Tengo mucha curiosidad, ¿cómo produjeron estas cosas? Jian Chen recogió la bola negra y la examinó cuidadosamente. Mónica dejó el chocolate caliente en la mano y respondió. Se cree que usaron tecnología de diferenciación de células madre embrionarias que contiene extractos de tejido cerebral de primates. Jian Chen asintió y dejó a un lado la manzana dorada. Solo deja esto aquí conmigo por ahora. Puede detener la investigación de la Golden Apple por ahora. No tiene ningún propósito. Pero ¿y? La expresión de Mónica era vacilante. Ella sintió que podría haber algún gran secreto oculto. Sería una pena que se perdiera alguna información valiosa. Sin embargo, Jian Chen sabía que era un pozo sin fondo sin ningún retorno. Haz lo que te digo, ordenó Jian Chen.
Sí. Mónica inclinó la cabeza. Después de tocar la puerta, el asistente entró y le quitó la taza de café. Cuando preguntó si a Mónica le gustaría otro chocolate caliente, Mónica se negó. Ella había reportado todo su trabajo y todavía necesita informar a su jefe, a Yesa, en la isla Luna Nueva. Jianchen entró en un pensamiento profundo mientras veía a Mónica irse. El movimiento de integración de la UE estaba en pleno apogeo, y el paradero de Carmen aún era desconocido. No podía pensar en una idea que pudiera rastrear las coordenadas de una persona, incluso en el apocalipsis. En ese momento, la llamada de Kelvin interrumpió sus pensamientos nuevamente. Después de contestar, una sonrisa finalmente se formó en su rostro. Después de escuchar una mala noticia y una no tan mala, finalmente llegó una buena noticia. El Stingray A-1 enviado al OVNI hace un mes ingresó con éxito a la órbita de retorno. Justo como habían hipotetizado previamente, el OVNI provenía de una civilización superior desconocida. Fue una buena noticia porque, según los astronautas que realizaron la misión, el OVNI resultó ser restos o reliquias abandonadas durante muchos años. Y lo más emocionante fue que también trajo algo interesante de ese objeto volador. Fin del capítulo 1030. Gracias por escucharnos, aquí en Teca Novelas Ligeras.